Alemania ha sido siempre nuestro mercado casi, no digo único, pero Alemania nos compraba casi el 90% de la miel que exportamos. Uruguay produce mucha miel, el consumo interno de miel es insignificante si uno lo compara con la producción. Los uruguayos consumimos muy poca miel, culturalmente no lo tenemos asimilado como un alimento, sino que tomamos, bueno, contamos un poco de todo ese tipo de cosas y el consumo uruguayo es muy bajo, pero la producción es muy buena, dado el tamaño del país y la cantidad de apicultores, es una producción muy buena. Entonces, ¿qué sucede? Lo obvio, se exporta casi toda. De eso que exportamos. Por eso cuando vamos a comprar un bolloncito es cara. Es cara, claro, porque el apicultor está manejándose con precios internacionales, claro, por su producto. Uh-huh. De cualquier manera, esos precios han tenido una evolución descendente en los últimos años, obviamente, y hoy por hoy... Y por justamente Sí, de alguna manera verla contaminada. Claro, entonces cuando viene el informe de Alemania, porque ¿qué pasa? La Comunidad Europea acepta hasta 50 partes por billón, es una medida, de glifosato en la miel. Porque el glifosato, según la Organización Mundial de la Salud, es posiblemente, no lo asevera en forma contundente, es posiblemente un agente cancerígeno. Entonces, la Comunidad Europea fija 50 partes por billón. El 70% de muestras rechazadas en ese momento implica que había apicultores con 150, con 170 y hasta con 200 partes por billón de glifosato. Que proviene obviamente de la aplicación del glifosato como herbicida previo a la instalación de los cultivos de leguminosas, de soja, que hay una gran superficie plantada, bueno, y otros cultivos, no solo la soja. Sí, sí, pero la soja suena más porque es lo que hay más extensión de plantación. Claro, además hace unos años atrás, por esa fecha y un poco antes, hubo una demanda importante a nivel mundial de soja y la soja llegó a valer casi $600 la tonelada. Claro. Acá vinieron muchos capitales argentinos. Y que no importó entonces lo natural para claro. Que esto, por la parte de negocio de claro, la soja. como muchas cosas que pasan en Uruguay, lamentablemente, una de las cosas que fallan son los controles. Claro. Yo salgo ahora de acá, me voy a la agroveterinaria, si es que está abierta hasta ahora, voy y compro glifosato. Hasta ahí no pasa nada. Me llevo el bidón de glifosato a casa, lo preparo en la proporción que a mí me parezca, lo aplico donde se me ocurra, en el fondo de mi casa, en la vereda, en la chacra que tengo ahí, no tengo nada, pero digo, estoy suponiendo, una chacra aquí cerca de Durán, y lo aplico. Y en todo ese proceso no hay una sola autoridad del ministerio ni de nada que venga a ver qué es lo que yo estoy haciendo y lo controle. O sea, no hay control. No hay control. Y estamos hablando de sustancias que potencialmente, bueno, esto es una muestra, son peligrosas. Exacto. Hay control para algunas sustancias que ya, digamos, son directamente muy dañinas, pero el glifosato es una sustancia, y otros herbicidas que también uno va y son de libre compra en las veterinarias, uno lo compra, pero además lo dosifica. Nadie controla. Yo hago una anécdota siempre que eso lo vi siendo estudiante, una documental, ¿no? Lo hago cortito. En Estados Unidos, en el medio de la nada, un tractor fumigando. De pronto, a lo lejos aparece una camioneta, para la camioneta, señor, se identifican como si fueran policías, ¿no? Ministerio de, no sé cómo se llamará ya, Ministerio de Ganadería y Agricultura. Con permiso, sacan una muestra de lo que llevaba en el tanque del tractor que estaba fumigando, abren un pequeño laboratorio portátil, hacen unas pruebas con unos reactivos, no sé cuánto. Usted está usando una dosis que no es la adecuada. En ese momento, el productor se tiene que bajar del tractor, tiene que volver y enfrentar sanciones, suspensiones, se ve cohibido de comprar incluso otros productos, bueno, de todo, porque hay un control de lo que se está usando. Yo no digo que no haya contaminación, hay contaminación, tiene problemas serios, pero la forma de atacarlo es otra. Nosotros acá no tenemos control ninguno y por lo tanto las dosificaciones de los productos a veces lo hacen profesionales o gente que no es profesional pero que sabe, y otras veces se hace un poco se hace a ojo. Esto hace que al no poder alimentarse, lo voy a llamar así en este término, las abejas empiecen a morir. Claro, ¿qué pasa? La abeja visita todos los cultivos que tienen floración porque es de donde obtienen el polen y el néctar. Podríamos ponerlo al revés. La naturaleza, ¿qué hizo? Hizo un mecanismo. La naturaleza necesita que las plantas se multipliquen y se fecunden y se multipliquen. Bacano. Para eso tiene que haber intercambio de polen entre las plantas. Ajá. Los insectos se encargan de eso.
¿Cómo los atrae los insectos? A través del néctar. La abeja va a libar el néctar, que es su alimento, y automáticamente Qué maravilloso se proceso contacta de ese, polen ¿no? y lo lleva de una planta a otra y visita miles de plantas, porque las plantas tienen fecundación cruzada, Claro. polinización cruzada. Ahí está. Entonces está, claro, cada vez que hay una floración, cuando la soja florece, la abeja naturalmente va a buscar el néctar de la soja. Y por contacto se contamina de lo que le hayan echado al campo ese donde se plantó la soja. Llámese glifosato para eliminar las malezas, algún tipo de biocida cuando hay alguna plaga, el ciernes ahí que está por... Y ahí la abeja vuelve a su colmena y tiene un contacto íntimo con las demás abejas en el pasaje de la miel de una a otra. En ese momento todavía no es miel, tiene un contenido de humedad muy alto. Y todo eso se va pasando y bueno, y ahí provoca la contaminación de la colmena, la muerte de las abejas y una serie de fenómenos. El tema de la miel que no se vende, eso, como todos los temas, es multifactorial. Uno es que Alemania nos pegó el portazo en la nariz. ¿Podemos venderse a otros mercados? Sí. Pero bueno, por esto, partiendo de la base, de lo que está pasando sí, con los glifosatos. Y luego, el que la pueda vender, se está vendiendo miel haciendo unas triangulaciones medias extrañas, buscando otros mercados, pero estamos hablando de un precio de venta de $1.20, más o menos, cuando hace unos pocos años atrás llegamos a venderla a $3. Claro, claro, y con suerte la venden, porque la gente ahora está, digamos, muy interesada en conocer el producto que adquiere y que ingiere y que va a alimentar, o en fin, en este caso la miel. Y donde la vea con estos valores que ya se sabe, seguramente... Claro, han surgido otros factores. Por ejemplo, hay una invasión de miel a nivel mundial de mercados que no existían. Irán, China, están vendiendo miel. Y hay una cantidad importante de miel adulterada. Uy. ¿Cómo la adulteran? No es que sea perjudicial para la salud ni nada. ¿Qué le ponen? ¿Agua? Y le ponen jarabe. Por ejemplo, uno de los productos que usan, jarabe de maíz de alta fructosa, que es un jarabe que se hace con maíz, y que es incoloro, entonces digamos la y miel... azucarado, claro, quizás. dulce, y la miel la adulteran. Y se está usando mucho un jarabe que lo hacen a partir del arroz. Los países asiáticos que tienen mucha abundancia de arroz también, y la adulteran. Entonces eso hace que puedan venderla también a un muy bajo costo. Qué increíble. Ahora, la ventaja de Uruguay antes de todo esto era que competíamos por los mercados, digamos, con mayor exigencia de calidad. Por eso, ahí está, por calidad. Por calidad, por cantidad, no porque Argentina, por ejemplo, es un productor para nosotros. ¿Podemos decir que los apicultores, entonces, la parte apícola está en crisis? Sí, claro, sí, grave. Para dar un ejemplo, acá en Durazno y en todo el país, pero digo yo acá porque conozco de los casos, hay apicultores que tienen miel, ahora en otoño, que hay una producción de miel, sobre todo de los eucaliptos, sobre todo de grandis, más que nada, que no la cosecharon. ¿Por qué? Tienen la miel de la primavera sin vender y no pueden enfrentar los gastos de combustible, de mano de obra, de pagarle al peón, no pueden enfrentarlo. Entonces decidieron decir, bueno, esa miel que quede ahí, nosotros no la podemos ir a buscar porque no tenemos con qué pagar la movida, ¿no? Qué increíble. Es así de grave. Bueno, hoy estamos a jueves. El martes fue la movilización que se hizo en la capital del país porque piden recursos. A ver, contame un poquito de qué se trata. Eso es, hay préstamos que se dan, que es al Banco República, que se le da a los productores en general, y para los apicultores también, cumpliendo con los requisitos que todos sabemos, de presentar declaraciones, de no estar endeudados, un montón de cosas. Y uno de los vencimientos, que era en mayo de este año, se le ofreció a esos apicultores posponerlo para el 2022 al pago, no de los intereses, sino de la amortización de capital. Y lo que piden los apicultores es un subsidio que andaría rondando en los $30 por colmena. Ajá. Y que se haría en escalas según la cantidad de colmenas también, ¿no? Entonces, el subsidio se pide más que nada para poder seguir subsistiendo y haciendo marchar la empresa, ¿no? Ese subsidio no va a solucionar el problema. Y piden menos agroquímicos. Bueno, claro, es que ese es el tema de fondo. El tema de fondo sería suprimir. ¿Se podrá? No, perdón. Digo, yo creo que es difícil. Hoy no. Se puede hacer una cuestión gradual, que en Europa ya se ha empezado a hacer, pero además hay agroquímicos sustitutivos, vamos a decir herbicidas sustitutivos, porque ¿qué pasó?
Antes, ¿qué se hacía? Hace muchos años se araba la plantar, ¿verdad? Y digo, se sigue haciendo. Pero la pérdida de suelo era muy considerable. A través de los años quedaban empobrecidos los suelos. Entonces se empezó a usar el herbicida como forma de controlar las malezas y hacer las siembras en cobertura o con un mínimo, digamos, de erosión del suelo, intentando eso. La solución parecía bárbara, pero el uso de los herbicidas acarreó todo este otro problema. Y en el caso de las colmenas es muy importante porque casi el 80% de lo que consumimos en el mundo, pensemos en cualquier cultivo, trigo, maíz, lo que ustedes quieran, leguminosas, todo eso, casi el 80% pueden producir los niveles que producen gracias a la polinización. Exacto. A través de las abejas. Sí, la abeja es fundamental para la vida humana. Es increíble que no pensemos en eso, digo, no nosotros, quienes están, digamos, que pueden tomar determinaciones, decisiones, ir por otro lado para hay todo un concepto filosófico detrás, ¿no? Yo escuchaba a un escritor que decía que antes el hombre cultivaba para alimentarse y hoy cultiva para lucrar. Y es verdad. Sí, bueno, claro. Es verdad. Entonces, y objetivamente mirándolo es genuino, porque uno dice, bueno, yo voy a invertir, voy a trabajar así, voy a poner tanta maquinaria, o por tanto voy a exportar, pero obviamente yo quiero lucrar con eso porque parece un pensamiento bastante genuino. Lo que pasa es que, claro, ahora está todo el tema de empresas gigantescas, multinacionales, de difícil contralor, empresas que pueden cambiar de país rápidamente, que fue lo que pasó con Argentina. Cuando en Argentina los impuestos, me acuerdo de la época de gobierno de Néstor Kirchner, que los impuestos al agro, sobre todo a los cultivos de grano, fueron espectaculares. Ahí vino toda una onda de traslado hacia Uruguay, con un rendimiento menor, porque acá la soja rinde menos kilos por hectárea que en el litoral argentino, que en el Entre Ríos argentino, bastante menos. Una de las causas que son naturales es que tenemos menos fósforo en el suelo, naturalmente los porcentajes de fósforo nosotros son un poco menores. La fertilización, y es más barato el paquete allá. El paquete llamo yo al herbicida, al fertilizante, la semilla, todo lo que se usa. Ahora, ¿por qué se vinieron para acá? Porque lo que pagaban de impuestos ya era mucho. Entonces viene a producir acá, de repente con menos rendimiento, con más altos costos, fundamentalmente el combustible, que acá es carísimo. Pero igual, a ellos el margen de rentabilidad les era más favorable. Ahora, la soja ya no vale lo que valía hace unos años y hay una especie, ha disminuido la superficie de soja un poco. Pero claro, todo el perjuicio que eso causa. Claro, y que ya causó. Que ya causó. Y esta compensación que están pidiendo los apicultores, ¿considerás que, bueno, ya fue planteada, será escuchada, será, digamos... Sí, estamos en un periodo además bastante complicado, delicado, desde todo punto de vista, hasta porque hay elecciones. Exacto.